de 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Un minuto pasa de las 7 de la tarde. ¿Quién Ferreiro? ¿Cómo está con el timing, Ferreiro? Me tiene impresionado. Ahí se me metió para dentro de la cocina. No sé si alcanzó a oírme. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Informativo de Cierre, el compacto de noticias de la Diaria Radio. Ya cerrando el día de hoy. Llovió toda la tarde en la ciudad de Montevideo. Y bueno, ahora hacia la zona este se ve todavía, acá tenemos una vista privilegiada, ¿no? Y hacia la zona este de la ciudad se ve la tormenta que se va hacia esa parte del país y se ve todavía mucho relámpago. Si mirás hacia el oeste ya está más despejado, por supuesto ahora no pueden ver nada a través de nuestras ventanas. Eso es para los que nos están mirando por la transmisión de YouTube. Saludo también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras, la 90.9 en Colonia, la 102.5 en Maldonado y la 97.9 en la ciudad de Montevideo. Un saludo para el equipo también, el Ale, el Juaco, el Fran, y por ahí anda Lucas, ya lo tiene el Ferreiro, me lo está palabrando. No me desconcentre el productor, por favor. Y bueno, además está Marcelo Pereira hoy, que va a ser la columna del día, y antes les vamos a hacer una actualización del estado del tiempo y vamos a recorrer sobre todo las zonas del país donde tenemos emisoras de radio en vivo, como por ejemplo el departamento de Maldonado y la zona este del país, nuboso y cubierto en estos momentos, precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, 19 de mínima, 21 de máxima, y en este momento la temperatura anda por allí, por el departamento de Maldonado, en 20 grados con 3. Si nos venimos a la ciudad de Montevideo, al área metropolitana, hay 19 grados de temperatura en estos momentos. Tuvimos una mínima de 18 y una máxima de 21. Todavía se anuncian algunas precipitaciones, pero ya de componente aislado, luego de esta lluvia que llovió, ¿no? Muy bien. Esta agua que cayó toda la tarde, agua mansa, ideal para meter una buena siesta aquellos que pudieron. Y nos vamos a la zona de Colonia. Saludamos nuevamente a la gente que está a través de la 90.9 y a todo el suroeste donde llega la radio. Hay 21 grados de temperatura en estos momentos. Allí la mínima del día de hoy fue más baja, 16, y la máxima fue más alta. La temperatura llegó a los 26 grados. Para el resto del país se prevé, pensando en el día de mañana, que ya empiece a despejar, que se vaya lentamente la nubosidad y deje paso al sol. Las temperaturas van a descender un poco, van a ser más típicas ya del otoño que ya está viviendo, estamos más o menos en la mitad de esta temporada. Bueno, son las 19 horas y 4 minutos, tenemos muchas noticias para compartir y como les recordé, hoy es día de columna en la contratapa de La Diaria. Escribió Marcelo Pereira, como lo hace habitualmente los martes y jueves. Hoy tiene que ver con el Congreso Nacional de Educación y con la participación o la no participación de los partidos políticos de la oposición. Vamos a estar entrando en ese tema con Marcelo, pero antes vamos a hacer un par de bloques de noticias. Como les decía, hay mucha información, así que ya vamos hacia allí. Titulares.
5 minutos pasan ahora de las 7. Arrancamos con cifras, espero no marearlos, pero bueno, es importante tener en cuenta estos datos. Tienen que ver con la pobreza, que bajó, pero la indigencia subió en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística, que difundió su informe de estimación de la pobreza por el método de ingreso correspondiente a 2025, en el que se constató un descenso en los niveles de pobreza en comparación al año anterior. Según el reporte, en 2025 el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza decreció respecto del 2024 de 17,3 a 16,6%, un 0,7%. Por su parte, el total de hogares por debajo de la línea de pobreza permaneció relativamente incambiado. De 13,4 en 2024 pasó a 13,2 en 2025. En cambio, el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia subió de 1,5% en 2024 a 1,7% en 2025, mientras que para los hogares creció una décima, de 1,2% a 1,3%. Con relación a la pobreza infantil, en el informe se constató un descenso en el rango de entre 0 y 6 años de 32,2% a 29,1%. A su vez, entre 6 y 12 años, la disminución entre un año y otro fue de 28,1% a 27,3%. Vamos a noticias que tienen que ver con la gente que está en situación de calle y con un hombre que falleció en un refugio del Mides luego de que 2 servicios de emergencia resolvieran no internarlo. Es una noticia que se conoció en la mañana de hoy. Bueno, fueron llegando más datos durante el transcurso del día. Vamos a detallar algunos aspectos de esta situación. Un hombre de 41 años falleció dentro de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio de La Teja, a las 7 de la mañana de este martes, horas después de haber sido agredido con palos y golpes por otros hombres. Esa situación de peleas entre gente en situación de calle es cada vez más habitual de ver, sobre todo en algunas zonas de la ciudad. Tras conocerse esta noticia, desde el Mides divulgaron la información recabada hasta el momento sobre la actuación de sus equipos de salud que intervinieron en el caso. Allí se consigna que el hombre fue atendido por un equipo móvil que realiza recorridas durante las 24 horas, el cual lo detectó y solicitó atención médica en 3 oportunidades. Una antes del traslado al refugio y las otras 2 ya en el establecimiento, y que en los 3 casos intervinieron además los equipos de salud. Según el Mides, el equipo del SAME, que lo vio en primera instancia, luego de examinarlo, entendió que su situación no meritaba un traslado al centro de salud y que podía ingresar al centro del Mides, por lo que fue derivado al refugio, como le decíamos, ubicado en el barrio La Teja, pasadas las 10 de la noche. Luego del ingreso fue valorado por otro equipo, en este caso de la Unidad Coronaria Móvil, que tampoco entendió pertinente el traslado a un hospital. Finalmente, durante la madrugada, el equipo del centro volvió a llamar a la emergencia, preocupado por el estado del hombre, y al llegar la emergencia, concurrió a las 6:30 de la mañana, constató el fallecimiento. Un montón de situaciones que tendrán que ser estudiadas y analizadas, porque esos equipos médicos que lo vieron en primera instancia determinaron que, pese a haber sufrido golpes con palos, quizás algunos en la cabeza, no debía ser trasladado, ¿no? Hacerle una tomografía, a estudiar un poco más su caso, y bueno, finalmente y lamentablemente terminó falleciendo. Hay un informe de Amnistía Internacional relacionado a Uruguay y lo vamos a titular de esta manera. Amnistía Internacional concluyó que en el presupuesto quinquenal de Uruguay no hay un enfoque integral de derechos humanos. La sección de la organización en Uruguay identificó vacíos presupuestales en políticas públicas dirigidas a las infancias y adolescencias, mujeres, el sistema penitenciario, salud mental, memoria, poblaciones rurales y ambiente. Y se hacían esta pregunta: ¿quiere Uruguay ser un referente real en derechos humanos o se conformará con serlo solo en el papel? Es la pregunta disparadora e interpelante, agregaría yo, de Amnistía Internacional en el capítulo ampliado de Nuestro País en su informe anual 2025, que abarca más de 150 países. En la presentación realizada este martes, la directora ejecutiva de la sección en Uruguay, Lucía Pérez Chabanó,
apuntó a que el informe busca hacer un balance entre los avances, los retrocesos y los nudos de estancamiento. Renuncias en el área de la salud. ¿De quién hablamos? De la directora de salud, Fernanda Nosar, que va a dejar el cargo. Nosar dejará su cargo en el Ministerio de Salud Pública para dedicarse de lleno a la actividad académica, según supo La Diaria a través de fuentes del Frente Amplio, y aún no está definido quién va a ocupar ese cargo ministerial. La jerarca afirma que está de licencia por motivos personales, pero fuentes indicaron a este medio que no se reintegrará al cargo porque se dedicará a la actividad académica y tiene previsto concursar por el grado 5 en su especialidad, que es la ginecología. Nosar es doctora en medicina, especialista en cirugía ginecológica, oncoginecológica y trastornos del piso pélvico. Tiene un posgrado en gestión de servicios de salud, es profesora agregada de ginecotología en la Universidad de la República y actualmente, además, es presidenta de la Regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay. Cambiando de tema, algunas repercusiones que nos dejaron algunas entrevistas que hicieron nuestros compañeros de La Mañana. Hablamos en este caso de la visita de Ricardo Gil Iribarne, que respondió a dichos de Posadas y dijo que sabe mucho de lavado. Ahora vamos a contextualizar. El ex asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAFT, Ricardo Gil Iribarne, visitó Panorama Informativo de La Diaria Radio y ofreció un diagnóstico de la coyuntura en materia de lavado de activos y corrupción. Tras 13 meses de labor, hasta dejar su cargo en marzo, dijo que la institución tiene un buen equipo en el área de lavado de activos y que los resultados llevan tiempo, pero han sido importantes en este primer año debido a que hay un buen proyecto y va a caminar muy bien. Sin embargo, no fue tan positivo en lo que respecta a la corrupción, donde el sistema político se hace trampa al solitario, dijo Gil Iribarne, y hace como que el único problema es cómo acusa a los otros para ganar algún voto. Evaluó finalmente. Consultado, y acá vamos a contextualizar el título, sobre las afirmaciones del abogado y político del Partido Nacional y exministro de Economía, además, Ignacio de Posadas, en el canal Yunta del periodista Gabriel Pereira, en cuanto a que el lavado de activos es un tema menor en Uruguay. Ayer andaba circulando ese recorte en las redes y la verdad que muchos quedamos así, de ojos abiertos con lo que decía de Posadas. Gil Iribarne afirmó tajantemente que de Posadas sabe mucho de lavado. Vamos a escucharlo y para aquellos que estén por YouTube vamos a verlo también. Yo creo que de Posadas sabe mucho de lavado, entonces hay que escucharlo. ¿Por qué sabe mucho de lavado? Y porque fue ministro de Economía. Y además, históricamente es el líder de un estudio que se ha dedicado a ofrecer herramientas societarias, muchas de las cuales han sido acusadas de ser utilizadas para lavar. Es el autor de la famosa frase que dio título a un libro, el libro se llama Vendedores de Cuchillos, que tiene que ver con la frase famosa del señor de Posadas, que dijo que ellos vendían sociedades, que lo que hacían los compradores con esa sociedad no era problema de quien la vendía, como lo que hace alguien con un cuchillo no es problema del vendedor de cuchillos. Esa frase quedó en la memoria de muchos. Incluso hace poco hablamos de ese libro con su autor aquí en una entrevista que hicimos con Lucas Silva. Hablo del libro de Gabriel Tenenbaum, el sociólogo, que vino a hablar de otros temas, pero bueno, conversamos sobre ese libro y hacíamos referencia a esa famosa frase que había dicho de Posadas, que estaba muy involucrado en la SAFI, la Sociedad de Acción Financiera, Sociedad Anónima Financiera, eran, si no me equivoco, el nombre, muy cuestionadas en su momento. Vamos a noticias relacionadas a la educación, va a ser nuestro tema también con Marcelo Pereira. Esto lo podemos atar, no es lo mismo de lo que vamos a hablar, pero tiene que ver con la universidad de la educación y con también una presencia que tuvimos hoy de mañana en La Diaria Radio cuando estuvo el exdirector de Educación, que dijo que el cogobierno no es la única razón para no votar la Universidad de la Educación, un tema que tratamos la semana pasada. El exdirector nacional de Educación en el gobierno de Luis Lacalle Pou, hablamos de Gonzalo Baroni, estuvo en Panorama Informativo y se refirió a las razones por las que el Partido Nacional no votará la Universidad de la Educación y aseguró que el cogobierno que propone el Poder Ejecutivo no es lo central. Vamos a escucharlo. La discusión del cogobierno es una discusión
que es instrumental, es una discusión secundaria y que no es lo que nos impide de votar la Universidad de la Educación. En el periodo anterior se manifestó una herramienta, se planteó una herramienta de llevar adelante que los docentes, los futuros docentes y los actuales docentes alcancen un nivel universitario. Hay muchos intereses en juego, hay muchas personas que sí ponen el foco en lo que es el cogobierno, pero que no es de la posición o dentro de la posición del Partido Nacional en cuanto a cómo debería llevarse adelante una institución de este tipo. Nosotros partimos de la base que una institución como una Universidad de la Educación hoy en día no está en las condiciones dadas para que se lleve adelante. Entendemos que los 32 institutos o centros de formación en educación, esa extensa red muy profesional que existe en el país, hoy en día no configuraría como una Universidad de la Educación. Allí lo teníamos a Baroni entonces hablando de la Universidad de la Educación. Sin embargo, el 13 de abril, luego de una comparecencia del ministro de Educación, sin embargo, lo que decía, ¿no? Y Cultura, José Carlos Maía, a el Senado, eso lo comentamos acá la semana pasada, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que si bien su bancada está de acuerdo en general con el articulado, no va a acompañar una iniciativa que incluya el cogobierno en la nueva institución, por lo menos en términos similares a como hoy funciona en la Universidad de la República, y se planteaban otros modelos. Bianchi planteaba algunas universidades de otros países, o incluso el modelo utilizado por la UTEC, y está bastante relacionado esto. Después van a ver por qué con lo que vamos a hablar más adelante con Marcelo Pereira, que tiene que ver con el Congreso Nacional de Educación, pero tiene que ver con quienes participan en el Congreso Nacional de Educación, que también le genera molestia y malestar a la oposición. Vamos a cambiar de tema. Es un tema internacional, pero es una repercusión local. Organizaciones cuestionaron los dichos del director de la Institución de Derechos Humanos sobre Gaza. El director Marcos Israel opinó la semana pasada, en diálogo con el periodista Leonardo Sarro, que en relación al conflicto en la Franja de Gaza hay mucha información falsa que se pasa como si fuera verdadera, y negó que el gobierno de Israel difunda desinformación. El jerarca también aseguró que en Uruguay se toma como si fuera cierto lo que difunde el grupo terrorista Hamás, y eso genera un estado de difamación colectiva y es además un motor del antisemitismo. Ante estas declaraciones, un conjunto de organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, familiares de detenidos desaparecidos y la Coordinación por Palestina, emitió un comunicado para expresar su rechazo por entender que con estas declaraciones Israel niega el genocidio contra el pueblo palestino y califica de noticias falsas la difusión de crímenes de guerra ampliamente documentados contra la población de Gaza. Esto además se está dando en un contexto en el que la institución de derechos humanos resolvió la creación de un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo en Uruguay. Las organizaciones cuestionan la integración de este grupo, que incluye a organizaciones judías como el Comité Central Israelita del Uruguay, la B'nai B'rith, al tiempo que excluyen a otras como el PIT-CNT o organizaciones de derechos humanos, y señalan que la integración del grupo no representa todas las posturas sobre la temática. Vamos a una noticia para cerrar este bloque. Relacionada a la Intendencia de Montevideo. Esto se está tratando en muchas intendencias del país. Hay preocupación porque cada intendencia lo regule de manera diferente. Por ejemplo, San José está interesado en este tema. ¿De qué voy? La intendencia de acá, de la capital, está analizando regular los monopatines eléctricos, que cada vez abundan más en la ciudad, que además ocupan muchas veces la ciclovía. ¿Deben ir o no deben ir por la ciclovía? Es un debate que se ha dado también, y recogemos testimonios del intendente Mario Vergara, que confirmó este martes en rueda de prensa que la comuna capitalina está analizando la posibilidad de regular los monopatines eléctricos, lo que podría incluir el pago de patente y elementos de seguridad. Es gente que muchas veces anda sin casco, por supuesto, y no hay ningún tipo de control y ningún tipo de sanción. Es como usar el casco es opcional, ¿no? Para ese tipo de vehículos, para andar en bicicleta también es una cuestión de cada uno. El jerarca, hablamos del intendente, vuelvo a sus palabras, afirmó que ya está conversando con el director de movilidad, Germán Benítez, en busca de que la actividad tenga más resguardo de los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran alcanzar velocidades importantes, como para el resto del tránsito y los transeúntes. Vergara dijo que una posibilidad es, así como uno tiene patentadas las motos, poder patentar ahí, pero acotó que solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad. No, solo con patentar quizás se resuelva algún tema
de recursos y de recaudación, pero no sería por ahí. También confirmó que es una posibilidad exigir, como hablábamos, el uso de casco de forma obligatoria. Son las 7:20 de este día martes 21 de abril del año 2026. Somos Informativo de Cierre. Estamos emitiendo en vivo para Colonia, para el área metropolitana y para Maldonado a través de nuestras FM y por nuestra señal de streaming por nuestro canal de YouTube. Hacemos una pausa y completamos el panorama informativo con algunas otras noticias, algunas dirigidas a esos departamentos en los que estamos, Maldonado y Colonia. Después nos metemos en el plano internacional y, si nos da el tiempo, en algo de deporte. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UT nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ut.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Una tele, dale. Un parlante, dale. Cafetera, dale. Canjeala con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Internacionales. (19:23), no se me pongan ansiosos con las internacionales, ya vamos a compartir primero algunas noticias así teledirigidas, son noticias nacionales pero van teledirigidas, la primera al departamento de Colonia y la segunda al departamento de Maldonado. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 90.9 y vamos a compartir una noticia del día que tiene que ver o está relacionada, aunque parece una situación distinta, a este reto viral que se dio en los últimos tiempos, que obligó a suspender muchas clases en centros de educación frente a amenazas de tiroteos. En este caso tiene una particularidad distinta y tiene que ver con una escuela técnica de Carmelo que fue desalojada en el día de hoy tras denuncias sobre presencia de personas armadas en las inmediaciones de la institución. Acá es diferente porque hay un testimonio de una persona que vio personas con armas de fuego. La madre, en este caso de un estudiante, denunció que 2 personas que circulaban en moto y que llevaban armas largas la amenazaron y le dijeron que no ingresara al interior del local educativo porque iban a empezar a los tiros. En los últimos días se han registrado amenazas, como decíamos, de tiroteo en varios liceos y escuelas técnicas del país. Si nos paramos específicamente en Colonia, se denunciaron amenazas en los liceos departamental y en el 2 de Colonia del Sacramento, en el David Bonjour de Carmelo, el 2 de Juan Lacase, allá la tierra de mi compañero Lucas. ¿Ibas al 2, Lucas? No, me dice que no. Después le voy a preguntar a qué liceo iba. ¿Iba al liceo, Lucas?
Ya es una ampliación de la pregunta. Y bueno, y en el Liceo de Nueva Helvecia. En la mañana de este martes, según informó Radio Carmelo y confirmó La Diaria con fuentes policiales, la escuela técnica fue desalojada luego de que una mujer que llevaba a su hijo al centro educativo denunciara que 2 personas, como decíamos, que circulaban en moto y que llevaban armas largas, la amenazaron y le dijeron: no ingrese, señora, porque vamos a empezar a los balazos. Tras recibir la denuncia, funcionarios policiales se acercaron a esa escuela técnica y encaminaron la investigación correspondiente, según le explicó a La Diaria Mauricio Silveira, que es el coordinador ejecutivo del comando de la Jefatura de Policía Coloniense. Aún no nos surgen elementos que aseveren ese relato, por lo que continuamos con la investigación y la búsqueda de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el hecho. Todos los hechos anteriores generalmente eran alumnos que llamaban al liceo y tenía que haber un desafío viral. Esto es un componente un poco distinto. Acá ya hay un adulto denunciando una situación, además un adulto que se supone que vio a esas personas armadas. Pero bueno, la policía está investigando. Si hay novedades, por supuesto, las vamos a compartir. Y ahora nos paramos en Maldonado. Allí nos escuchan a través de la 102.5, pero no nos quedamos en la capital y en la ciudad de Punta del Este y nos vamos a Piriápolis. Ahí hay gran preocupación ya hace años por las playas céntricas de Piriápolis y por la amenaza de que desaparezcan. Fue presentado un proyecto precisamente para evitar esta situación en el centro de la ciudad, fundada por Francisco Piria. Jorge Schumann, que es integrante de la Comisión Pro Playa y es diputado suplente del Partido Colorado, le dijo a La Diaria que se trabaja en el proyecto ejecutivo y se espera que el Gobierno Nacional y el departamental busquen financiamiento. La Comisión Pro Playa de Piriápolis impulsa desde hace 8 años un proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la playa del balneario, la que está ubicada frente al Argentino Hotel, donde varó la elefante marina Francisquita. Sí, recuerdan, el informe técnico de este trabajo, con el ánimo de buscar una solución integral al problema, fue presentado el viernes pasado en la sede de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, APROTUR. Hay una serie de trabajos académicos que coinciden en que la zona céntrica de Piriápolis podría conservar sus playas hasta los próximos 30 años debido a que la cantidad de arena es cada vez menor y es húmeda, por lo que urge tomar medidas para mitigar el cambio climático, dijo a La Diaria Jorge Schumann, integrante de esta Comisión Pro Playa y referente local del Partido Colorado. Podrían conservar, dije mal, ¿no? Podrían desaparecer esas playas si no se toman acciones inmediatas. Ahora sí vamos a compartir noticias internacionales. Internacionales. 19 horas y 28 minutos y bueno, vamos a la zona más caliente del planeta y a noticias relacionadas a lo que está sucediendo en el lugar. Donald Trump extendió el alto el fuego en la guerra contra Irán. El alto el fuego terminaba en el día de hoy. Ya Trump había amenazado en la mañana, había utilizado otras palabras, pero había vuelto a amenazar con terminar con todo un país, con Irán, pero este martes finalmente anunció que va a extender el alto el fuego tal como habían solicitado los mediadores hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado. Lo anunció en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que ordenó a sus Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo en el Estrecho de Hormuz y que permanezcan preparadas y capacitadas en caso de que sea necesario atacar. Trump afirmó que la decisión responde al pedido de Pakistán, que ha oficiado de mediador en el conflicto, y al hecho de que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado. Escribió. Por otra parte, el viaje previsto a Islamabad del vicepresidente J.D. Vance para retomar las negociaciones de paz fue pospuesto después de que Teherán no respondiera a las posturas estadounidenses, según informó hoy el New York Times en base a lo que le relató al periódico un funcionario de los Estados Unidos. ¿Qué provocó esta suspensión del viaje? La reacción inmediata de los mercados y el precio del barril de petróleo, que volvió a rozar los $100, datos a tener en cuenta cuando en nuestro país se discute un probable aumento de los combustibles para fin de mes. Quédese con esa cifra o no, olvídela, porque mañana puede dispararse o mañana puede bajar. Todo va a depender de cómo se encaminen estas negociaciones, si también es que se dan estas negociaciones. Es todo muy incierto, ¿no? El viernes pasado nos fuimos pensando en que la paz ya estaba lograda y el barril de petróleo había bajado
bastante. Bueno, esta semana ya arrancó de otra manera. Ya el mismo día sábado ya se complicó de nuevo. Nos vamos a Argentina y vamos con el juicio que tiene puesta en el cual tienen puesta la atención gran parte de los habitantes de aquel país. Es el juicio por la muerte de el ídolo Diego Armando Maradona. Se reanudó el juicio por su muerte este martes en un tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires. Se volvió a dar una instancia de este caso. Giannina Maradona, una de las hijas del futbolista, habló en la instancia judicial y dijo que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria presentada como seria, pero que en realidad las condiciones no fueron las adecuadas para atender a su padre. La manipulación fue absoluta y horrible, dijo. Confía en estos 3 seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin su abuelo, dijo Giannina Maradona, haciendo referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov y el enfermero Carlos Díaz. ¿Compartimos algo de deportes? Ahí vamos. Deportes. Y esta es una noticia que va a alegrar a la mitad del país, que viene golpeado, viene cascoteado con los resultados deportivos. Ayer nos fuimos de aquí de Informativo de Cierre y al poco rato jugaba Peñarol en el campeón del siglo contra Juventud, con la posibilidad de acercarse al puntero Racing, de quedar a 2 puntos, si no me equivoco. Finalmente, en un partido que no fue bueno para el equipo carbonero, terminó empatando 2-2, así que las noticias no tienen que ver con lo deportivo, pero sí tienen que ver con la recuperación de un jugador clave para Peñarol, y que además que se nota en la cancha cuando no juega. ¿De quién hablamos? Por supuesto, del jugador mejor pago del fútbol uruguayo y la transferencia más cara de la historia del fútbol uruguayo hacia Uruguay, no hacia el exterior. Hablamos de Leo Fernández, el 10 de Peñarol, que finalmente fue operado con éxito. Viajó este lunes a España y fue operado un día antes de lo previsto. La estrella de Peñarol, iba a decir el ídolo de Peñarol, pero no sé si es ídolo para todos los carboneros. Haría una consulta por acá rápidamente, miro ahí, me ponen cara de más o menos. Todavía allá hay uno me hace con el puño, me levanta el puño, que sí, estrella está bien, me dicen. Que venga con la sexta. Qué optimismo que tengo en mis compañeros manchas. Yo les traduzco todo lo que me soplan al oído, lo traducible, ¿no? Hay algunas cosas que no, evidentemente seríamos censurados por algún código de ética o algo, si yo largo todo lo que me dicen al aire. Bueno, fue operado finalmente Leo Fernández de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la Clínica Olimpia de Madrid por el doctor Miguel Leyes. El futbolista tiene un posoperatorio de 10 días en España, con un primer control el miércoles, y será baja entre 6 y 8 meses, así que la noticia es buena porque la operación fue con éxito, pero bueno, la recuperación va a ser larga, así que prácticamente se pierde Leo Fernández todo el año. Podría llegar a estar para el fin de la temporada, para el torneo clausura. Por supuesto, se va a perder esta instancia de Copa Libertadores. El conocido médico ha operado, entre otras estrellas del fútbol, miren esta lista: Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Eder Militao y Courtois. También fue el encargado de operar recientemente a otro jugador aurinegro. Hablamos de una de las promesas casi concretadas, ¿no? Se estaba esperando venderlo en una cifra millonaria. Hablamos del zaguero Nahuel Herrera, que fue recientemente operado por una luxación de hombro en el inicio del año. Nahuel Herrera va a volver más rápido al plantel aurinegro, que está hackeado además por las lesiones. Ayer se le lesionó su capitán Silvera, el lateral, y bueno, una baja más. Un Peñarol que bueno, como decíamos, empató finalmente, y bueno, tiene que viajar en la próxima etapa de la Copa Libertadores a la ciudad de San Pablo para disputar su tercer partido en realidad por Copa, frente al Timao, al equipo de Corinthians, a uno de los equipos más populares de Brasil, un poquito por abajo de Flamengo de Río de Janeiro. Son las 19:35,
Ya llega el señor Marcelo Pereira. Vamos a desglosar, vamos a desgranar su columna llamada No quieren aprender. Fue todo tan rápido, en cuestión de horas, mi vida cambió. Los doctores decían que el corazón latía, pero que no alcanzaba. Los pulmones no respondían como debían. Y bueno, tuvieron que conectarme a un montón de equipos para ayudarme a seguir. Fueron días, semanas sin tener contacto con mi familia. Obviamente no tenía noción del tiempo, ¿no? Pero me dijeron que pasé casi 3 meses internada. Casi 3 meses. Mi nombre es Gabriela y nací prematura de solo 29 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por 3er año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Un gusto recibir a Marcelo Pereira. Los martes y los jueves es el día que le toca la contratapa de El Diario. Estábamos recordando, porque yo le pedí a él que tiene más memoria que yo, que me recordara aquella frase de Alba Roballo, que era: a los blancos ni un vaso de agua. Sí. ¿No? Y es una frase que bien se podría aplicar a diferentes circunstancias que vive gobierno y oposición en el hoy, en la actualidad. Y quizás esta sea una más de un rosario de circunstancias. Yo hoy recordaba, mentalmente, ¿no? Pero recordaba el diálogo social, donde la oposición decidió no participar, el plan de seguridad, donde la oposición decidió no participar, y ahora el 4º Congreso Nacional de la Educación, que está bueno contextualizar un poco y contar un poco qué es, para eso lo voy a dejar a Marcelo,
que es también una instancia habilitada a los partidos políticos para que participen, para que den sus ideas y aporten a la discusión, incluso levanten la mano y voten, que también deciden no participar. Sí. Yo creo que es un poco eso, que bueno, ahora son los blancos los que nos dan un vaso de agua, pero es más que eso, porque yo lo estuve escuchando hoy de mañana, que estuve acá en la radio con Maggie Correa, Gonzalo Baroni, al ex director nacional de Educación, fundamentando un poco esta posición, y la verdad que es difícil aceptar los argumentos, porque el Congreso Nacional de Educación es un organismo asesor y consultivo, punto. Eso es lo que dice la ley que lo creó. Aunque en realidad hubo un congreso antes de cuya ley. Hubo un congreso en 2006, la ley se aprobó en 2008. En realidad aquel congreso primero, en el principio del primer gobierno del Frente Amplio, lo que hace es una cantidad de aportes para la redacción de la Ley General de Educación que se aprueba un par de años después, donde a la vez ya está formalizado el Congreso. Es un organismo de consulta. Que además su integración, porque es imprevisible, porque el Congreso está previsto que empieza ahora en mayo, con asambleas territoriales que a la vez eligen delegados al Congreso. Entonces, ¿quién va a estar? ¿En qué proporción van a estar? ¿Qué relaciones de fuerza va a haber? Es imposible saberlo hoy. Entonces, todo el razonamiento que hace estos tres partidos que quedan llamándose Coalición Republicana, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, se apoya en un compromiso político del Frente que dijo en la campaña, bueno, nosotros a lo que diga el Congreso Nacional de Educación le vamos a dar carácter vinculante. Esas palabras que a veces se usan, que se podrían usar palabras más simples, quiere decir que algo vinculante es algo que uno lo considera obligatorio, ¿no? Establece Pero en este caso es un vínculo voluntario, es un compromiso político. No es una ley que dice que ahora lo que resuelva el Congreso va a ser obligatorio. ¿Son insumos para nuestros legisladores, por ejemplo? Por ejemplo, el Congreso va a discutir grandes temas. La idea es que a partir de asambleas puede participar cualquiera. Podés ir vos a la de tu barrio, pueden ir representantes de cámaras empresariales, seguramente los intendentes en el interior van a estar personalmente o van a mandar gente de su confianza. Puede haber gente de las comunidades religiosas del barrio. Cualquier tipo de persona interesado en los temas de educación puede participar. No es un congreso de expertos. Y además, no es que ahora haya una nueva norma, que esto va a ser obligatorio. Por supuesto que no puede, porque esa ley se tendría que aprobar en el Parlamento, donde, como sabemos, en diputados el Frente Amplio no tiene mayoría, están estos tres partidos que impiden que... Entonces, no es que ahora vaya a ser obligatorio, es un compromiso que tiene. El Frente dice, bueno, dijo en la campaña, ahora lo cumple. Nosotros, las resoluciones que se tomen por determinada mayoría en este Congreso, que tengan 2/3 en la asamblea que las propone, territorial, que tengan 2/3 en la comisión coordinadora del Congreso, y que tengan 2/3 en el plenario del Congreso al final, es una mayoría contundente, esas las vamos a considerar obligatorias, ¿no? Pero no es que el Congreso no puede decir, por ejemplo, bueno, ahora la educación que se da en el liceo militar va a ser así, así, y queda resuelto, ¿no? Expresará esa voluntad, se presentará de repente un proyecto de ley que después el Parlamento verá si la aprueba, no la aprueba, cómo la cambia, si la archiva, la deja en un cajón. Eso es todo lo que hay. Pero entonces hay todo un discurso que tiene muy poco que ver con esta realidad, que es decir, no, porque esto, que viene desde antes, desde el anterior último gobierno del Frente, el segundo de Tabaré Vázquez, en que en este mismo discurso, ya en los primeros congresos, no, esto es una cosa corporativa, esto es que manden los sindicatos de la enseñanza.
Los sindicatos, habrá sindicalistas sin duda de enseñanza en ese congreso, pero va a haber otra cantidad de gente. Participa la gente en la comisión organizadora, está una cantidad de organismos del Estado, pero está el Liceo Militar, está el INAU, está una cantidad de organismos representantes del sistema de educación privado, desde las escuelas y liceos hasta las universidades privadas. Entonces, no es un congreso de sindicatos de la enseñanza que ahora va a mandar. Es un congreso, como decía el otro día, el actual, el sucesor de Baroni, Gabriel Quirici, congreso ciudadano para expresar opiniones sobre cosas que yo creo que nos deben interesar a todos, ¿no? Bueno, todos los problemas de la educación y la tecnología, la convivencia en los centros de estudio, esto que estabas hablando recién, que no es solamente estas últimas modas de los desafíos, o sea, son problemas muy pesados de convivencia entre el alumnado, del alumnado con el cuerpo docente, bueno. No hay situaciones reales, ¿no? Esto fue... Sí. El tema de cómo la educación se tiene que vincular con la vida de la gente ahora durante toda la vida, porque si no, incluso ya no va más, aquello de que, bueno, terminás una formación para un oficio, para una profesión y después ya tenés que estarte actualizando todo el tiempo, temas de inclusión, pero no va a ser el Congreso no va a decidir, decía Quirici el otro día, no se pueden tener celulares en clase, eso es un tema de un rango mucho más específico que lo verán los organismos correspondientes. Una de las quejas de la oposición, lo comentábamos, pero quizá profundicemos en eso, es decir que le están quitando una responsabilidad al legislador, ¿no? Que están asumiendo una tarea que en realidad es una tarea de el representante, de trabajar una ley, de presentarla en el Parlamento y de votarla, que eso no tiene por qué venir de otra parte que no sea del Poder Legislativo en este caso, o bueno, una ley que baje desde el Poder Ejecutivo e ingrese al Parlamento, ¿no? Existen también las leyes por iniciativa ciudadana, que en Uruguay no tienen mucha historia, pero está previsto que... Pero parece que no gustan, entonces. No gustan en general, porque además vos podés llevar 1 millón de firmas y es un hecho político, pero aunque lleves 1 millón de firmas apoyando un proyecto de ley, el Parlamento ni siquiera está obligado a tratarlo con cierta urgencia, lo puede mantener en un cajón 5 años. Pero es un derecho de iniciativa, o sea que en realidad tampoco es... Pero el Congreso no puede hacer leyes ni reglamentaciones, no puede decidir nada. Y el reglamento va a decir, bueno, con estas mayorías, no sé cómo lo va a formular el reglamento, porque el reglamento del Congreso, que lo convoca la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación, no puede decir, modifícase la ley de 2008 que creó el Congreso. No puede hacer ni el Sistema Nacional de Educación, y mucho menos el propio Congreso. Entonces, hay una cuestión que va en aquello, la calle Pou decía mucho, en una de esas frases que orientan su accionar, que el poder no se comparte, ¿no? Claro. Que la usó cuando querían las organizaciones sociales proponer cosas de cómo encarar la pandemia, en una cantidad de temas él tiene eso, ¿no? El poder no se comparte. Y esta concepción que tuvieron en varios temas durante el periodo de gobierno pasado, de decir, no, acá la educación, como otra serie de áreas, le corresponde dirigirla al partido a ganar las elecciones, con su gente, con sus ideas, con sus proyectos, y en realidad, bueno, por eso se eliminaron, por ejemplo, en los consejos que había antes por rama, que tenían representantes de los docentes, no quiere decir que fueran mayoría los representantes de los docentes, pero estaban, como están en el Codicen todavía. Bueno, los eliminamos. Ponemos una persona que ejerza la dirección de secundaria, la dirección de primaria. Es una idea muy, muy triste de lo que es la educación, porque
la educación no puede ser un proyecto que cada 5 años va cambiando de orientación según quien ganó las elecciones. Bueno, eso es lo que uno prevé es que si dentro de 5 años vuelve a gobernar la coalición republicana, no se vuelva a no convocar el Consejo Nacional de Educación como sucedió en el periodo anterior, que se amagó en un momento, que se iba a convocar, que sí, que no, que sí, que no finalmente. Sí, lo que hicieron fue poner, pues la ley del 2008 lo que decía era se convocará por lo menos una vez en cada periodo de gobierno. Y acá lo que cambiaron con la LUC fue se podrá convocar una vez en cada periodo. Y no lo convocaron, simplemente. Ahora, hay una cuestión ahí que para mí es más en el fondo de esto, hay una cosa que es más triste todavía, porque es contraria a la posibilidad del aprendizaje, que se da de punta contra la idea misma de la educación. Que decir, yo ya sé lo que vas a decir. Es inútil que yo vaya a sentarme contigo a hablar, porque ya sé lo que vas a decir y estoy en contra y no va a haber acuerdo posible. Entonces no hablemos. Es como si la gente no sabe que esto acá no está libretado. Nosotros no venimos a decir, bueno, ahora vos me preguntás tal cosa y yo te contesto tal otra. Yo tampoco vengo a repetir lo que escribí, lo que salió publicado en el día. Trato de decir algunas otras cosas, vos me preguntás otras, pueden venir. Y así aprendemos, así se aprende en todo, en el intercambio. Vos tirabas justo un punto ahí, habrá que decir, no venimos a leer, pero justo quería leer porque me interesa cómo metés este concepto acá, que decís casi al final de la columna, es difícil discernir en qué medida esta deserción de la batalla cultural se debe a una actitud pusilánime o al fanatismo. Era un buen escenario, o es un buen escenario el Consejo de Educación para dar esa batalla cultural, ese concepto tan utilizado últimamente, ¿no? Sí, parece que hay guapos en la batalla cultural, pero son guapos cuando escriben en Twitter o en una editorial, pero para ir a dar la discusión no van. Y porque, bueno, la minoría en la democracia, bueno, defiende sus puntos de vista, pero además, en toda esa diversidad enorme que va a haber en el Congreso, capaz que pueden convencer a alguien de alguna cosa, ¿no? Se supone que parte de la política es eso, es tratar de convencer de tus ideas, no imponerlas cuando sos mayoría y cuando sos minoría. Sí, el argumento es que el argumento de los partidos de la oposición es que entienden que está tan ideologizada la situación que cualquier idea que ellos traigan ya va a ser mal vista por ideología. Sí, dicen. Y yo no estuve en el Congreso último de la Educación, que se hizo se hizo un poco tarde, además, así que en el segundo gobierno de Vázquez se hizo en 2017 y ya no había tanto tiempo, por eso ahora se trata de hacer un poco antes en el periodo para que se puedan ir aplicando las cosas que proponga. Pero dicen que Pablo da Silveira, que después fue ministro de Educación, estaba bastante molesto porque proponía cosas y no se las aprobaban. Parece que, no sé, salió bastante fastidiado de ese Congreso, que era el representante del Partido Nacional, en aquel momento además responsable de coordinar el programa del Partido Nacional. Claro. Pero es eso, es como... Si yo no tengo interés, supongo que ya sé todo lo que me van a decir, y sé que en todo eso que hay gente de los barrios, ya sé lo que van a decir. Y ya sé quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Bueno, ahí no voy a aprender nada. Y con esa mentalidad no se le puede enseñar nada a nadie tampoco en el sistema educativo. Pues, es decir, yo ya sé lo que ustedes piensan y no me interesa. Es muy chiquito, ¿no? Es tratar de meter la realidad dentro de una cajita de fósforos. Bien, Marcelo, nos vamos a ver, creo que el viernes nos toca, ¿eh? Te doy un adelanto, ¿está confirmado? Tenía fuentes que me decían eso. Sí. El viernes nos toca, la columna de Marcelo, recuerden, sale el jueves y bueno, como decía también Marcelo, esto no está guionado, arranca por el tema que él tira, pero nos puede llevar a cualquier lado. Bueno, gracias y nos veremos el viernes entonces. Nos veremos por ahora el viernes, sino la realidad es dinámica. Nosotros nos vamos con música, hoy
el Ale Correa, que es nuestro operador, me decía, pará, ¿está bien esto que pusiste? Porque me parece que te intervinieron en el guión. No, Alejandro, está bien, es una elección mía. Tiene que ver con que, y ya quiero promocionarlo de alguna manera, el fin de semana estuve escuchando mucho la radio, la 97.9, mientras hacía que limpiaba la casa. Fingía que limpiaba la casa y había una playlist de cumbia amazónica impactante. Después me contó el encargado de toda la parte sonora de la artística de la radio, Ernesto Genone, que son las playlists que hace la diaria con diferentes músicos que convoca cada tanto. En este caso era Juan Chao, y se están reproduciendo, las podés escuchar el fin de semana de corrido. Y bueno, en medio de esta playlist de cumbia más amazónica, más del lado peruano, de repente apareció un temardo de los Palmeras y me quedó en la mente. Y bueno, ahora para quebrar un poco el aire, no sé cuál es la propuesta de hoy de la música Me Llueve, pero bueno, capaz que vamos bien vehiculizados. Así que bueno, cerramos con un cumbión de los Palmeras y nos vemos mañana, nos escuchamos también mañana a las 7 de la tarde cuando estemos para otra edición de Informativo de Cierre. Se quedan con la música Me Llueve con Carlos Dopico y Julia Peraza, y luego vienen los chiquilines de Casi Mañana.